Hola, muy buenos días. Gracias por vuestra presencia en esta presentación, donde vamos a hacer un poco un análisis de las tendencias globales que van a marcar el desarrollo PetCare a nivel internacional. Agradezco a Iberzo, Propet, también a Ignasi por esta invitación. Creo que es muy interesante que podamos dar un toque de actualidad en esta feria, porque hay muchas tendencias que van a marcar sin duda este año 2025. Voy a hacer una pequeña presentación y luego voy a tener a dos personas conmigo que me van a ayudar a entender un poquito más las especialidades de los diferentes tópicos que vayamos a cubrir, como es Raúl Reyes, es CEO de Insectius, y Sofía Maglio es la Business Intelligence Manager de Panacea, viene desde Argentina, así que nos va a dar a poder dar un poquito más de explicación de lo que está pasando en Latinoamérica como una de las regiones potencialmente más interesantes en este año 2025. Yo soy David Palacios, soy editor-in-chief de Pets International. Somos una revista internacional para la industria Pet Internacional. Queremos básicamente pues, informar, conectar e inspirar a toda la industria. Tenemos más de 35 años de historia, 6 veces al año la revista. La podéis ver aquí, la de la derecha es la de nuestro último número de febrero. Tenemos también una página web muy activa cada día publicando noticias que tienen impacto en la industria, y también tenemos unos newsletters que enviamos cada semana, y si escaneáis este código QR vais a poder acceder a nuestra página web también, donde vais a poder tener toda la información. Antes de empezar con las tendencias, quiero daros tomando un poquito el pulso de la industria, ¿no? Seguro que habréis visto muchísimos datos de empresas, market research companies, que publican datos sobre la industria. Nosotros en Pets International siempre trabajamos con empresas de reconocido prestigio internacional, en este caso con Bloomberg, que hicieron una predicción para este año a últimos de 2024. Y os he querido focalizar en dos aspectos importantes, como es el pet food, que también incluye snacks, y los pet services. Como veis, Estados Unidos tiene una presencia muy importante en estas dos categorías de la industria, con una Europa fuerte también. China, solo país China también muy importante, y el resto del mundo, en el que incluye también Latinoamérica y otros países también. Estados Unidos representa aproximadamente un 40% de las ventas de toda la industria, y Europa sigue siendo también, representa aproximadamente un tercio en general. Os quiero dar, aparte de este dato, otros datos importantes, como son los servicios. Hemos hablado de servicios en esta presentación anterior a la nuestra, que por cierto creo que ha sido muy interesante, y os quiero dar un dato de servicios. En Estados Unidos el incremento previsto para este año en servicios es de un 5,4%, por tanto esa categoría va a ver un incremento importante, y en Europa va a ser de un 4,1%. Los servicios van a representar aproximadamente 22 billones en el Reino Unido, en Estados Unidos, y 11 billones en Europa. Por tanto, es una categoría muy importante también para ir siguiendo este año, y después podremos también hablar de ello. Voy a las tendencias. Os voy a presentar 5 tendencias que creemos que van a marcar la industria PET internacional este año 2025, y yo me atrevería a decir que incluso un poquito más, porque las tendencias globales tienen un impacto más allá del año natural en el que pasan, ¿no? Primero, muy de actualidad, acuerdos comerciales, aranceles. Hace muy poquitos días, con la inauguración de la nueva presidencia en Estados Unidos, ese fue un tema muy importante y muy clave, y por tanto vamos a hablar de ello un poquito también. Consumo. Venimos de una euforia de consumo del COVID, con un estancamiento debido a la inflación. ¿Qué va a pasar este 2025? Intentaré daros algunos datos de esto también. Tecnología. No estaríamos aquí sin la tecnología. Esta presentación tiene lugar gracias a la tecnología, el vídeo que se está grabando también gracias a la tecnología, y por tanto la industria también, como no, pues está muy ligada a la tecnología, no solo inteligencia artificial, pero también otro tipo de tecnología. Insectos, carne cultivada, también temas muy interesantes que también vamos a poder hablar luego con Raúl, porque él sabe bastante del tema, así que va a ser nuestro experto. Y el último, last but not least, nuevos mercados. ¿Qué nuevos mercados van a tener un poco de influencia o mucha influencia en este año? Ya hablar aquí de Asia
Creo que es interesante porque todavía tiene mucho margen de expansión, pero creo que es bueno introducir otro mercado muy puntero como es el Latinoamérica, entre países como Brasil o también Argentina, y por eso creemos que Sofía nos va a poder ayudar a entender un poquito mejor el caso especial de Argentina y también de toda la región latinoamericana. Acuerdos comerciales. Tenemos varias preguntas aquí, después de los aranceles anunciados por el presidente Trump en Estados Unidos. ¿Va a haber aranceles a partir de marzo? Ese es un poquito el deadline que se ha marcado él. ¿Cómo va a impactar esto a las exportaciones? También un impacto al consumo. Ya hemos dicho que estamos en un consumo bastante flat en cuanto al consumo en muchísimos países, y esto podría ser de impacto también, como no. Y luego el panorama inversionista. Como ya sabéis, los inversores buscan siempre invertir en algo que sea, que tenga que sea importante, que traiga dinero también, y por tanto esto puede ser que ese panorama inversionista se pueda ralentizar un poquito más. He querido compartir este mapa con vosotros del riesgo de los aranceles de Trump. Aquí veis, esto es un mapa que se ha elaborado con un poquito un riesgo para algunos países o para todos los países. Como veis, el continente africano se vería no tan afectado por esos aranceles, pero sí que vemos aquí Latinoamérica bastante afectada, los países limítrofes como México y Canadá también, y luego vemos pequeñito, pero se ve allí toda la zona de Europa y también, como no, China. Por tanto, vamos a ver en qué acaba todo esto, pero podría ser algo importante. Os he mencionado el consumo. Luego hablaremos del consumo más relacionado con las categorías de PET, pero os he sacado esta encuesta hace tan solo unos días, que se publicó cuál creen los consumidores americanos que va a ser el impacto de estas tarifas de Trump en su gasto habitual, en su gasto diario. En este caso es para gastos más importantes, no únicamente cuando tú vas al supermercado y compras la comida, sino en algo un poquito más para allá. Y entonces, como podéis ver aquí, casi un 30% de los encuestados admite que va a haber algún tipo de impacto en su consumo habitual. Por tanto, otra pregunta que lamentablemente no podemos responder hoy es si esto va a tener algún tipo de afectación también a la categoría que nos concierne, como es el PET, y la categoría veterinaria también. Y también quiero hablaros un poquito de lo que es la inversión, ¿no? De los deal activities en la industria PET. PitchBook es una de las agencias más reconocidas por traquear bien lo que son las inversiones en las diferentes industrias y también en PET. Aquí vemos cómo ha habido desde el año 2021, con esa euforia, ¿no?, del incremento de PET population, pues cómo ha habido una bajada de lo que son las inversiones. Y aquí la pregunta viene, ¿qué va a pasar en 2025? Se creía que 2025 podría ser un momento en el que podría haber un incremento de esas transacciones, pero veremos finalmente cómo acaba todo el tema de los aranceles de Trump. Y muy brevemente, quería comentaros otros acuerdos comerciales, en este caso, que pueden ser una buena opción para paliar los aranceles, que son los acuerdos comerciales entre países o regiones. El más importante nos concierne, estamos en Europa, vamos a hablar también de Latinoamérica, ¿no? Y por tanto creo que el acuerdo de Europa-EU-Mercosur, que fue firmado en diciembre y se prevé que entre en vigor pues a mediados de este año, tenga un impacto también en lo que son en el mercado. Y uno que se firmó hace muy poquito tiempo, no es muy grande, pero es uno entre Reino Unido y China. Básicamente el Reino Unido ahora lo que quiere es traer más dinero pues a sus arcas, ¿no?, como cualquier gobierno, y se prevé que este acuerdo comercial traiga 600 millones de libras en lo que son la barrera de las exportaciones. Se van a levantar y se va a hacer más fácil las exportaciones de bienes del Reino Unido a China, especialmente en el sector agroalimentario, y está específicamente incluido los alimentos para mascotas, pet food. Por tanto, creo que va a ser algo importante seguir este año. Reino Unido, un mercado muy importante para la industria PET, también muy importante independientemente del tema del Brexit, que ha afectado mucho, pero que sigue ahí. Por tanto, es uno de los mercados más importantes a nivel mundial. Consumo. Aquí hay muchas opciones de hablar. De hecho, cuando estaba preparando la presentación no quería daros muchísima información en cuanto a consumo, porque creo que hay muchas variables allí que pueden tener impacto. Os he querido seleccionar algunas de ellas. Y el primero es la inflación.
os quiero decir que os presento, esto es un trabajo que hemos hecho en Pets International, os lo presentamos en exclusiva aquí en Universo ProPet porque va a aparecer en nuestro número de marzo en tan solo 15 días y hemos analizado cómo ha sido la inflación en la categoría Pet en 6 países. Estamos primero en Norteamérica con Estados Unidos y Canadá y luego en Europa con el Reino Unido, España, Francia y Holanda. Y vemos como los precios, la variación en los 12 meses, calculados diciembre de 2023, diciembre de 2024, vemos como la inflación en las diferentes categorías ha bajado muchísimo. Sí que es verdad que la nomenclatura, la veis que es diferente, en cada país la nomenclatura es diferente, los tipos de productos que se incluyen son diferentes y, por tanto, comparar países individuales puede no ser 100% lo que puede ser, pero sí que es verdad que aquí nos da la visión de cómo en el 2024 la inflación se ha sostenido muchísimo menos. En este caso ya ha bajado mucho en los países, lo que ha profundizado también en la bajada al fin y al cabo de los productos que consumen los pet parents. Otro dato importante aquí. Esto es una encuesta que realizan desde PricewaterhouseCoopers. Llevan 15 años midiendo los patterns de expenditure en PET. Por tanto, hacen en PET y otras categorías. Entonces, lo que preguntan cada año en las diferentes olas que hacen es cuánto pretendes, disculpar, por el inglés. How do you expect to spending to change on the following categories on the next 12 months? ¿Cómo creéis que va a cambiar vuestro expenditure, vuestro gasto en los próximos 12 meses? Se dice los que van a gastar más y los que van a gastar menos. Y si veis aquí en Pet Food and Care es de las categorías en donde el nivel de gente que va a gastar menos, es la segunda. Y de hecho es menos que para niños pequeños, para babies, dijéramos. Entonces, podemos ver aquí como la categoría PET es muy interesante. Sí que es verdad que está superada por las compras habituales en supermercado, pero si veis, está por delante de muchas otras categorías, como pueden ser ir al cine o salir, ¿no? Por tanto, creo que es importante también aquí cómo está el consumidor, el sentimiento del consumidor en cuanto a la categoría, y la categoría una vez más demuestra que está muy fuerte en comparación con otras categorías que podemos encontrar también. Aquí creo que la presentación hay algún tipo de fallo, porque aquí es una encuesta que hemos hecho nosotros y que vamos a publicar en el mes de marzo también sobre la expenditure, el gasto en Vetcare específico en diferentes países, ¿no? Estamos viendo, hicimos una ola en 2023 y hemos hecho otra en 2025. Y lo que hemos notado es que las categorías de gasto que están más cerca de los 1.000 euros por año están incrementando, ¿vale? O sea, la barra azul sería el 2023 y la barra verde sería el 2025. Y por tanto vemos cómo allí, pues podemos ver cómo la categoría, en este caso en el 2025, hay un mayor gasto en Vetcare en los presupuestos más altos. Es una pena que no podáis ver las diferentes, pero bueno, luego en todo caso podemos intentar ver si podemos recuperar la información. La encuesta la hemos hecho en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, México y Brasil. Y es muy interesante porque en países como Brasil, aquellos que gastan hasta $1.000 al año en Vetcare es mucho más que, por ejemplo, en Francia. Es un 20% de brasileños en comparación con un 5% de franceses. Por tanto, vemos que en Latinoamérica también el gasto en Vet es muy importante en este. Si queréis saber más información, os recomiendo también que podáis consultar el número de marzo de Pets International. Allí vamos a dar un poquito más de detalles sobre lo que es el gasto en Vet. Insectos y carne cultivada, vamos a hablar un poquito más de esto largo y tendido luego. En el caso de insectos, carne cultivada, algo que sin duda va a marcar el 2025. En el Reino Unido, hace tan solo unas semanas, Meatly, una empresa de allí de Londres, sacó su primer pet treat con carne cultivada del mundo. Se ha hecho una prueba piloto en Pets at Home, que es uno de los mayores pet retailers del Reino Unido.
Se han puesto a la venta 750 unidades hace tan solo unas semanas para hacer este tipo de test y bueno, parece que se va a seguir desarrollando mucho más. Y esto viene después de que el Reino Unido aprobó el año pasado la comercialización de carne cultivada y de hecho es algo que el paradigma está cambiando. La British Veterinary Association, por ejemplo, ya se ha posicionado a favor de este tipo de comidas y de incluso de comidas que no lleven carne como las dietas veganas para perros. Por tanto, se está avanzando en esto y creo que es algo que en el 2025 va a marcar una tendencia importante en la industria. En agosto del año pasado preguntamos a nuestros lectores. Nuestros lectores son básicamente personas trabajando en la industria, por tanto, vosotros que estáis aquí. Por tanto, creo que es importante que trasladaros esta encuesta que hicimos, si creían que veían futuro en el tema de la carne cultivada en la comida y en los treats. Y más de la mitad de nuestros lectores nos dijeron que sí, que era algo que veían como un buen futuro de la industria. En cuanto a insectos, hablaremos luego un poquito más con Raúl y demás, pero creo que es importante hablar del consumo de insectos para humanos también. De hecho, esta asociación IPIFF, que es un lobby en Bruselas para lo que es la industria de los insectos, realizó una encuesta en 2023 del porcentaje de europeos que ha consumido pues insectos en su gastronomía, ¿no? En sus platos. Y vemos aquí como Alemania está con un 43%, España desafortunadamente no está incluida en ese estudio, pero vemos, por ejemplo, como Francia, 3 de cada 10 consumidores han probado en lo que es la comida humana, ¿no? Pues con insectos. Y como hablamos siempre de la humanización de la industria pet, pues algo que creo que va a ser o es importante también a tener en cuenta. La tecnología. No estoy descubriendo América, si yo cada vez es más importante, lo veréis en vuestros negocios también, collares, geolocalización, comederos automáticos, etcétera. Por tanto, la tecnología está ahí para quedarse y para evolucionar. Y la inteligencia artificial, algo también muy importante. De hecho, en Europa se ha aprobado la primera ley de inteligencia artificial del mundo, que también afecta pues a todas las empresas que introduzcan inteligencia artificial. En el mundo PET sí que encontramos a muchísimas empresas que están desde su customer service hasta otros procesos como, por ejemplo, pues la optimización en la producción, etcétera, o el supply chain también, que se está utilizando mucho la inteligencia artificial. Preguntamos a nuestros lectores el año pasado en qué creían que se iban, en qué parte del business, de su unidad de negocio estaban usando inteligencia artificial y, bueno, la mayoría en marketing es algo muy normal, es uno de los usos que se da la inteligencia artificial, pero bueno, luego también tenemos pues customer service, como os he dicho antes, en la producción o también en lo que es las tareas más administrativas. Esto va a ir cambiando, pero realmente es algo que está ahí, que las empresas del sector también están cada vez más utilizando. La última tendencia que os quería compartir con vosotros es Latinoamérica. Si este es un gráfico de cómo ha ido evolucionando la región en el mercado pet care pues en los últimos años, son datos de Euromonitor. Normalmente lo que vemos es que después de un 2021 que fue muy importante, mucho crecimiento, la industria ha seguido creciendo incluso a valores más elevados que 2022 y 2023. Esto es algo que no pasa en todos los países. Por ejemplo, en Europa tenemos un crecimiento, pero es un poquito más estancado este año 2024, pero Latinoamérica, como vemos aquí, pues incluso está creciendo más que 2022 y 2023 después del boom de la pandemia. Y aquí son algunos de los mercados de Latinoamérica y cuál ha sido su crecimiento. Me gusta que Sofía esté aquí con nosotros porque Argentina, el crecimiento de un año ha sido más desde 2021, hasta 2024 ha sido de más de un 100% y de hecho veis aquí Argentina cómo está sobrepasando, pues por ejemplo, Chile o México, ¿no? Por tanto, creo que es un país a tener en cuenta también y de hecho hay muchísimas empresas españolas que ya están apostando por Argentina como sus próximos expansiones a nivel internacional. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Me voy a mover con mis compañeros que están aquí para poder comentar un poquito más sobre toda esta presentación que hemos ido hablando.
Presento primero a Sofía Maglio, es experta en la gestión y diseño de soluciones integrales para veterinarios, laboratorios, marcas y consumidores y es gerente de inteligencia comercial en Panacea. Es una empresa de Buenos Aires que se dedica desde hace más de 4 décadas a la distribución de productos veterinarios. Sofía, muy buenos días. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también tenemos con nosotros a Raúl Reyes, es licenciado en veterinaria, CEO y cofundador de Insectius, empresa biotecnológica de proteínas alternativas basadas en insectos. Tienen sede en Sant Iscle de Villalta, en Barcelona, y se especializa pues, en la producción de harina de insectos, larvas deshidratadas y lo que muchos habéis escuchado seguro, la mosca soldado negra o BSF. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, ¿qué tal, David? Vamos a empezar con una preguntita para cada uno de vosotros. Sofía, vienes de Argentina, como hemos dicho, un país que tiene muchísimo potencial. Si me tuvieras que definir brevemente la diferencia entre el mercado pet care en Argentina y en España, ¿cuál crees que sería esa diferencia? Bueno, en primer lugar, destacar que Argentina es el país del mundo con mayor índice de mascotas por habitante. 8 de cada 10 argentinos tienen una mascota, perro o gato, que es lo más popular entre nuestra población. Y la característica más distintiva que encuentro que podemos mencionar y de la que podemos hablar es que en el mercado argentino, tanto como en el uruguayo o en el paraguayo, boliviano, o sea, mercados que están en copia de lo que sucede en Argentina, que territorialmente es más grande, es que la comercialización de productos para mascotas está de la mano del veterinario. El veterinario es quien medica, prescribe, recomienda y comercializa los productos veterinarios. Tanto sea productos de prescripción como productos de consumo masivo, como los antiparasitarios externos, en cualquiera de sus formatos y demás. Entonces, ahí creo que hay una diferencia bastante sustancial en cómo se comercializa y cómo llegan los productos al consumidor final. Y creo que lo más importante es la construcción de la demanda y la globalización del pet parent para traccionar el crecimiento del mercado. Cuando luego hablaremos un poquito más de ese potencial muy interesante. Raúl, me apoya los insectos, algo que muchos de nosotros o todos nosotros hemos oído. Todavía es algo que en algunos países los pet parents son un poco reticentes, hay que hacer un poco de awareness, ¿no?, en cuanto al consumidor. ¿Crees que en unos años la comida para pet basada en insectos va a ser algo que va a ser en el día a día del consumidor? ¿El pet parent va a decidir comprar ese tipo de producto más? Bueno, primero agradecer también a Ignas y a Joe por estar aquí compartiendo este escenario con vosotros. Respecto a la pregunta, verás, también a muchos de vosotros ya os han puesto los insectos en la boca hoy, que hablabas de humana y todos estarían como diciendo, no quiero comer eso. En pet food tiene unas indicaciones, con lo cual no creo que sea un hábito de diario, pero sí que hay unas especificaciones, por ejemplo, para hipersensibilidad cutánea, incluso a nivel de inmunidad. Entonces es algo que iremos viendo y un crecimiento en tendencias, porque de hecho hay previsiones de prácticamente un crecimiento de harinas tanto en pet food como en producción. Nosotros también estamos muy centrados en producción animal y a prácticamente el 30% year, es decir, cada año, hasta los 9 billion en 2030. Estamos hablando de en 5 años va a haber una explosión tremenda. Tanto como que cada consumidor lo tengáis en casa para vuestra mascota, no lo sé, pero te doy un dato porque te gustan las encuestas. Nosotros hicimos una encuesta hasta prácticamente el final, a ver quién se metía la mano en el bolsillo para pagar por un pienso hecho con insectos. Y estábamos promocionando la sostenibilidad. Realmente estamos hablando de que consumen menos agua, esto es algo que muchos ya lo sabéis, y pagaban por eso. Y encima estábamos hablando de gente entre 20 y 35 años, que era la mayoría de esta encuesta, y estaban dispuestos a entrarlo solo por el hecho de poder ser algo más sostenible. Con lo cual, para mí la tendencia está clara, pero no vamos a ser tan ambiciosos como que estén todas las casas. Bueno, lo iremos viendo en los próximos años, pero seguro que el potencial está ahí. Una de las primeras tendencias que hablábamos era de esos acuerdos comerciales y los aranceles, algo muy de actualidad, que todavía no tenemos mucha idea de cómo va a funcionar, pero en el caso de Argentina,
¿Cómo creéis que puede afectar ese tipo de aranceles? De hecho, se decía que Argentina quizás estaría exenta de esos aranceles de Trump, pero todavía no se sabe. Entonces, ¿cómo creéis, cómo está el ambiente en Argentina en cuanto a la industria de esos aranceles que podrían potencialmente afectar a la industria? En tanto a los aranceles de exportación, Argentina tiene un modelo económico agroexportador, con lo cual afectan a todo lo que es materia prima que puede ser luego industrializada en Estados Unidos. Y en algunos sectores productos terminados. A diferencia de China, que era otro de los puntos que vos mencionabas, creo que el punto está en que nosotros somos productores de materia prima y China de producto terminado. Entonces, sí puede afectar obviamente en la macro de cómo se desenvuelva nuestra economía, pero para Argentina puntualmente y visto incluso desde Estados Unidos, los números y los indicadores para el 2025 en adelante son alentadores teniendo en cuenta cómo veníamos transitando los últimos años. Nosotros consideramos que en la industria de Petcare no influye directamente porque los indicadores que pueden alterar el consumo interno responden a otras tendencias. ¿Cómo sería en el caso de insectos, que sí que es un primer material también para poder realizar pet food? No sé, ahí depende de los países también quizás donde se obtengan esos Sí, insectos. además es eso, como estamos exportando harinas o importando harinas, hay una normativa muy específica, pero al final es tratarlo como una materia prima más. Estamos hablando de normalizarlo como materia prima, de incluso estandarizar precios, compartir este tipo de información, que yo creo que es lo que hace llegar lejos a nuevos business que están naciendo. Al principio todo el mundo hace un poco lo que quiere, pero luego evidentemente el mercado te tiene que poner en su sitio. Nadie está dispuesto a pagar según qué precios por una tonelada de harina. Más que nada tenemos que entender que en pet food se está compitiendo aproximadamente con el fish meal, con la harina de pescado. Y cuando nos vamos imagínate, a producción, en gallinas, cerdos, estamos compitiendo casi con la soja. Así que es algo de regulación. En cuanto a exportaciones, sí que es cierto que el mercado demanda muchísimo más de lo que hay, con lo cual incluso están intentando ver qué regulaciones tienen más sentido, pero como hay otras materias primas de origen animal que ya están comercializadas, se ciñen a esto. Vamos a pasar a hablar al consumo, porque los aranceles todavía no tenemos nada definido exactamente, por tanto podremos hablar un poquito más de ello con propiedad cuando tengamos más noticias, pero sí que el consumo, hemos hablado de esas tendencias de consumo, y me comentabas antes, Sofía, en cuanto a los repuntes económicos en Argentina. De hecho, ha habido un año muy intenso en lo que son agenda fiscal del nuevo presidente Milei. He estado buscando y aquí lo que se dice es que la tasa de inflación en Argentina en diciembre era de un 111%, que es muy elevada obviamente, pero que en enero ya era de un 84%. Por tanto, esa inflación está bajando, ¿no? ¿Cómo se comporta el consumidor argentino en cuanto a esos niveles de inflación que aquí en España y en cualquier país europeo no nos parece normal o no nos parece muy nuestro? Sí, no es que nosotros nos parezca normal, sino que estamos por ahí más acostumbrados y es un ejercicio que tenemos bien hecho. Supo ser más elevado que el 111%. Incluso nosotros internamente lo que hacemos es medir cuál es el índice de inflación dentro de lo que comercializamos, que es lo que el veterinario consume para luego poder vendérselo al consumidor final. Y, en el mes de enero, a diferencia de, como decías anteriormente, de diciembre, nuestro índice interno fue del 55%, cuando el año pasado habíamos tenido índices del 250%. En sí, también es para destacar que los laboratorios que pertenecen a la industria argentina conservan mucho el precio y contribuyen a poder respetar los distintos actores de la cadena y el valor que agrega cada eslabón, para que el veterinario, como tiene este rol plurifacético ante el tutor de la mascota, facilitarle el poder mover medicamentos y productos, tanto sea accesorios como pet food, como medicación, para no excluir
a más tutores de lo que ya puede llegar a excluir la microeconomía establecida. Entonces, en ese aspecto, si bien la inflación es un determinante, nosotros, algo que le comentaba antes a Raúl mientras nos preparábamos, en Argentina el poder acceder a productos de producción nacional y que sean genéricos de productos de primera línea y tener en comprimidos antiparasitarios o en osteoarticulares y demás productos de terapia, tener segundas, terceras y cuartas marcas le facilitan al pet parent mantener estable su concurrencia a la veterinaria. Y eso es lo que hace sostener los volúmenes en el mercado. Si dependiéramos solamente de lo que directamente el consumidor pudiera gastar con una cartera de productos reducida o un portfolio más acotado o solamente de primeras y segundas marcas, seguramente los números no serían tales. Tenemos un poquito de información en lo que los pet parents gastan, pero no sé si podríamos tener un poco más de información, Raúl, en el tema de cuando gastan en comida que tiene insecto, ¿no? No sé, también hay los patterns si son un poquito diferentes o cómo lo veis vosotros, dependiendo del mercado también, ¿no? Porque depende del país, especialmente en Europa, donde hay más concienciación o menos, eso debe marcar algo de diferencia, ¿no? Sí, a nivel de datos no es algo muy profundo, pero volvemos a la encuesta esta que te comentamos. Estuvimos poniendo por encima el precio del kilo del saco a casi 2 euros de PVP final y estaban comprando sacos de 10 kilos bastante más caros y estaban dispuestos a llegar al final y ejecutar la compra. En este caso, el core estábamos hablando de la sostenibilidad, no estábamos aplicando todo el tema de food allergies y demás. En el caso de las alergias alimentarias fue otro tipo de campaña donde se trata básicamente como un hipoalergénico, una proteína novel, igual que puede ser la del huevo, cualquier otro tipo de proteína. Pero más allá de esto, realmente faltan datos para poder ver hasta dónde puede llegar una persona para pagar de más. Al final es entender si realmente al animal le hace un beneficio, si a más estás aportando valor a nivel productivo. Es decir, si pues, estás bajando la huella de carbono, estás teniendo menos consumo de agua. También nos hicimos una muy graciosa. Hicimos una a veganos, donde sorprendentemente casi el 86% de esa encuesta estaban prefiriendo comprar de insectos a cualquier otro tipo de carne o pescado. Y eso fue simplemente por validar. Eran casi 200 personas y dijimos, mira, oye, pues hay algo donde a nivel también del veganismo, porque incluso has hablado tú de piensos o alimentaciones exclusivamente veganas, pues dábamos a elegir este y realmente el 86% estaba intentando elegir el de insectos por el hecho de tener ellos integrados el sufrimiento animal, etcétera, etcétera. Hablamos de los canales de venta porque nos comentaba antes Sofía, en Argentina es el veterinario básicamente, en otros países como en España o en Europa es muy diferente, por lo tanto estamos en dos escenarios completamente diferentes. No sé cómo es para vosotros en el caso de Argentina el hecho de que recaiga en el veterinario el peso de poder meter todos los productos y cómo veis cuando veis otros países de Europa como España, otros países del entorno donde el acceso a través de un retailer es mucho mayor de lo que es los productos para pet. Sí, en Argentina y en Uruguay de la misma manera, te diría que el 80% de la comercialización pasa por el comercio de cercanía, que es la veterinaria. Luego hay cadenas, tiendas de mascotas que tienen sucursales que por una cuestión microeconómica de costos fijos no pueden abarcar territorialmente mucha extensión. Entonces tenemos una cadena, dos cadenas que tienen al menos más de 30 sucursales en una extensión como Buenos Aires, que tiene 4.000 kilómetros cuadrados más o menos, y el resto son cadenas más chicas de 10, 5 sucursales. Y todo lo que queda del universo son veterinarios de barrio que tienen su clientela, que compiten con el online de las tiendas grandes. Y en ese sentido,
el desafío que tenemos como industria es el de acompañar al veterinario a que el negocio cierre para todas las partes. No, culturalmente el mercado veterinario en el Cono Sur respeta mucho la figura del veterinario, centra mucho la comercialización basada en la recomendación y en la prescripción, y no solamente en los productos zooterápicos, sino también en las líneas de pet food. Hay algo interesante que comentaba recién Raúl respecto de la destinación de gasto del consumidor, compartiendo con marcas líderes de pet food en Argentina, datos y conclusiones del 2024, los índices, la industria del pet food en Argentina el año pasado sufrió muchísimo la caída del volumen. Nosotros tenemos una industria de aproximadamente de consumo de 1 millón de toneladas, que tiene una proyección muy grande para los próximos 10 años, porque se agregan anualmente muchísimas mascotas a la población y hay crecimiento demográfico real. Entonces, en ese sentido, las marcas premium y ultra premium tuvieron decrecimientos de menos de 1 dígito en el consumo. Eso significa y son marcas que están muy alineadas con el veterinario. Entonces, nosotros soportamos el poder seguir en ese camino y acompañar al consumidor a poder alinearse en esa comercialización. En Europa es totalmente diferente. Te reías cuando hablaba ella, ¿no? De cómo la ves. No sé si tú, ¿cómo verías tú operar en un país como, por ejemplo, Argentina? No. Con ese. A nivel argentino, de hecho, nosotros estamos haciendo ampliaciones, estamos yendo a Latam en nuestro modelo, es decir, en la insecticultura, es todo lo contrario que Europa. Europa, nosotros lo que nos hace es hacer restricciones completamente. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Estados Unidos innova, China copia y mejora, Europa regula. Y así nos va. Es algo que estamos constantemente acostumbrados a. Salimos a combatir con una o las dos manos detrás. En Latam tenemos varios países que al final creen en la circularidad. En el caso de los insectos, pues puedes dar subproductos, por ejemplo, cárnicos, para poder revalorizar, con lo cual, bueno, hay algo más ya no te diría flexibilidad, sino incluso sentido común. Algo que en insectos puede estar procesado perfectamente. Aquí hay normativas que aparecieron por los priones de las vacas locas y se sigue manteniendo para un animal que básicamente absorbe aminoácidos, con lo cual las proteínas ya no tienen nada que ver en este caso y no harían una translocación. Pero es algo que estamos bastante acostumbrados en Europa, con lo cual nosotros estamos hablando mucho con Latinoamérica precisamente por eso. Hay mucha aceptabilidad, de hecho los proyectos salen mejor. Había un ejemplo de una granja en Argentina de una piscifactoría con trucha arcoiris, que lo que está haciendo es ahorrar casi unos $121.000 al mes, porque hace este tipo de ciclo y lo ahorra en pienso, dándole larvas directamente, con lo cual, bueno, es algo que impulsa el modelo. Ese aspecto también es importante. Argentina, Uruguay son países abiertos en tanto a poder facilitar registros de productos e incorporación de tecnologías, reutilización de materias, porque hay muchísima población a la cual atender y se necesita producto y se necesita acceso a eso que está demandando la población. Entonces, en ese aspecto, más allá de la reforma tributaria, fiscal y que facilita el comercio, desde lo regulatorio también hay flexibilidad. Vamos a pasar al siguiente, porque hablábamos de consumo, pero nos hemos ya metido en la siguiente parte del análisis, que son los insectos en la carne cultivada. Quería preguntarte, Raúl, habláis en vuestra empresa de esas granjas portátiles de insectos, acabáis de cerrar una ronda de financiación de 1 millón de euros. Explícanos un poquito esta tendencia también con esas granjas portátiles que estáis promoviendo. Veréis, en insectos pasa una cosa. Si comparamos con otro tipo de harinas, al final en las harinas nos ponemos a hablar de fish meal. Tú tienes una piscifactoría, imaginemos salmones, sacas los lomitos de los salmones, sacas la parte de la cabeza, la cola, incluso la piel. Hay chefs que pues la ponen y la fríen, y luego el resto es harina de pescado. En insectos no pasa esto. En insecto haces insecticultura, tienes el modelo de larva, deshidratas,
haces su prensado, sacas aceite y haces la harina. ¿Qué pasa con esto? La mayoría de personas, o en este caso en el mismo sector, no se dice, pero al final nosotros solo podemos tener acceso a comida barata y sus productos, porque si no los números no salen, es imposible. Tú no has tenido otro tipo de productos por otro lado. Si tú dimensionas todo esto en macrofactorías, sitios enormes, ahora si pensáis que el precio de la comida es ser barato y me han de traer toneladas diarias, porque son toneladas diarias, entre más lejos me lo traigan, pues cuanto más lejos esté, pues más caro es, con lo cual repercute en precio final. Y el precio final, todos lo sabemos que hay un mercado que lo tiene que aceptar. Entonces, básicamente, hay que entender que existen unos núcleos con un radio de kilómetros donde se pueden estar procesando varias toneladas de estos subproductos, con lo cual las granjas portátiles para nosotros, que al final son biofactorías, que le llamamos, nuestro amigo Carlos le llama siempre biofactorías, en este caso se pueden colocar en varios puntos de España, pues Argentina, Colombia, estamos también en la parte de México, atendiendo esas necesidades y dando proximidad también tanto al procesamiento como luego al producto final. Y eso es lo que en insectos hace que tenga un poco más de competitividad cuando vamos a producir o a comparar con harinas. El fish meal que hablaba anteriormente o incluso pues, el soy meal. No sé, Sofía, si cuando hablábamos antes de la regulación más estricta en Europa, más flexible en Argentina, no sé si veis que eso está promoviendo el acceso de más empresas del sector de insectos a lo que es toda la zona del Cono Sur y también de Argentina. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, desde ya. Sobre todo para todo lo que es pet food es muy accesible. Y el pet parent en Argentina, cuando va al veterinario, cuando pregunta, está interesado por los insectos, es algo que cada vez más es de interés, al menos para preguntar, ¿no? Porque a veces es cuando vamos al médico, preguntamos algo, no quiere decir que vamos a tomar ese medicamento, pero sí que bueno, que a lo mejor les puede interesar pues, los beneficios que pueda tener para la salud de su animal. Sí, claro, la realidad es que el pet parent tiene las mismas inquietudes y el mismo acceso a la información que tiene en Europa o en Estados Unidos, porque hoy por hoy eso es global. Lo que nos hace falta, que retomando la conversación anterior del panel anterior, es la información de los veterinarios, la capacitación y la posibilidad de educar en pos de conservar el bienestar y la salud de los animales con la mejor opción para cada paciente. Entonces, sí es real que existe el tema y que consultan, pero bueno, tienen que tener una respuesta para no ir a buscar a Dr. Google o a Dr. TikTok. Pero sí existe. ¿Y cuál es lo que la industria debería hacer para esa awareness, ¿no? El awareness o la concienciación de los pet parents, ¿no? ¿Qué tiene que pasar también? Porque realmente Internet ahora da muchísima información, pero al fin y al cabo los pet parents pues acuden a los especialistas, ¿no? Entonces no sé qué falta ahí, qué trabajo hay que hacer por parte de la industria, representando diferentes sectores, vosotros dos, ¿qué tendría que hacer la industria para poquito gestionar más el tema de que los pet parents tengan más conciencia de los productos que dan a sus animales? Bueno, eso es muy interesante porque vos sabés que en el año 2020, del 2021 al 2023, nosotros trabajamos en focus group para conocer y en encuestas para conocer cuál era la limitante. Nosotros habíamos tenido, sabrán, en Argentina el periodo de cuarentena fue el más largo del mundo también, con lo cual la actividad veterinaria tuvo un privilegio, digamos, de permanecer y de crecer que necesitábamos que se sostuviera en el tiempo. Cuando empezamos a ver que independientemente de crecer, porque crece la población y demás, y crece la conciencia en el cuidado de la salud animal, pero que podría crecer más, nos empezamos a preguntar qué era lo que pasaba, que no podíamos llegar a ese potencial. Para que se den una idea, en Argentina la tasa de medicalización de las mascotas es del 35%, como siendo optimistas. Entonces hay muchos cuidados que son esenciales en la salud de la mascota, como es la vacunación o la colocación de un antiparasitario externo e interno, que no está cubierto. Y ahí el punto que destacamos de toda esta investigación, que fue desarrollada para un proyecto que hoy que está rolando, que es una aplicación móvil digital,
el punto central era la desinformación. Y ahí nosotros lo que vimos, nosotros desde Panacea y desde laboratorios que suscriben a esta aplicación y a este desarrollo, lo que notamos es que el veterinario no está teniendo capacidad en su rutina de trabajo y de atención de poder jugar ese rol de educar, informar y comunicar al tutor de la mascota. Entonces ahí el desafío que tenemos nosotros es el de darle soporte y darle, digamos, campaña y publicidad y difusión a las distintas afecciones que puede tener una mascota y no dejarlo dentro solamente del consultorio veterinario. Porque el veterinario, y sobre todo en Argentina, y entiendo que acá en España también, el rol que tiene como agente de salud pública es muy importante y es muy respetado por el tutor de la mascota. El consumidor final identifica el 90% de las conductas de salud que tiene para con su mascota en la recomendación de su veterinario. Entonces, nosotros como industria tenemos que facilitar, o sea, hacer una pinza para que el tutor encuentre en el médico veterinario la respuesta a su consulta. Entonces, entendiendo que el médico veterinario necesita, quiere y pretende hacer medicina, no publicidad, no difusión, y no cargar la mochila del veterinario en ese aspecto. Nosotros somos la industria, las empresas somos las que tenemos que acercar al tutor de la mascota, al pet parent, a la clínica veterinaria. Hablábamos antes de la desinformación. En el mundo del insecto hay muchas empresas apareciendo últimamente en Europa y en todo el mundo. No sé si también os enfrentáis a esa desinformación por parte del consumidor final que no sabe muy bien exactamente lo que es. Sí, yo también volvemos al inicio de la charla, ¿no? Se tienen que hacer cosas que tengan sentido. Es decir, si realmente esto se promociona como una moda, como es el futuro, pero ha de tener un sentido. Desde 2011, antes de 2011, ya aparecen numerosos artículos que lo que están haciendo es validar ciertos procesos, qué tiene sentido, qué no tiene sentido. En la parte de pet food, pues estábamos hablando, las biodisponibilidades están muy cerca también de la proteína del huevo. Claro, cuando tú dimensionas esto, los pet parents no saben, el consumidor final no tiene ni idea. Entonces, básicamente ha de haber, ya ha habido un trabajo, ¿no? de investigación, se sigue haciendo pues a diario realmente, pero luego ha de haber un trabajo de divulgación, pero vuelvo a lo mismo, que tenga sentido. Es decir, cuando tú estás probando esto, tienes que notar cambios y el por qué. Hay muchos casos, numerosos casos de piel que evidentemente, empezando con esta proteína Nobel, pues se soluciona. Esto, si es una moda, es peligroso de llevarlo así, pero cuando pones datos y realmente conviertes, pues es más sencillo. Muy bien, bueno, pues muy interesante la conversación que hemos tenido. Vamos a dar, quedan 10 minutitos de presentación, vamos a dar la oportunidad a las personas que están con nosotros aquí hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Raúl o Sofía. Aquí, adelante. Bueno, enhorabuena a los tres. Una charla súper interesante, pero tengo una pregunta para Sofía. Has hablado de los canales de venta en Argentina, que el veterinario claramente es el predominante. Y luego has hablado de las tiendas, ¿no? De cadenas de tiendas de 30, 10 y 5, y del canal online. Pero no has mencionado el supermercado. El supermercado en España está teniendo es un protagonista importante. ¿Cómo está evolucionando en Argentina este canal? En Argentina, como en Uruguay, en Paraguay y en Bolivia, ahí me agarró el micrófono, se me había cortado el micrófono. En el supermercado, la venta es meramente de pet y de productos de higiene, belleza, shampoo que no sea medicado, o sea, shampoo de belleza, que no sé, ni con amitraz, ni ningún componente farmacéutico, y pet food, cat litter y hasta ahí. No se comercializa ningún otro producto en supermercado. ¿Y tú crees que lo que ha pasado en España en los últimos 30 años puede pasar en Argentina en los próximos 10? ¿Que el supermercado cada vez vaya ganando más cuota? No sé si en el canal supermercado directamente. Sí,
entendemos que obviamente por una cuestión de que no estamos aislados en el mundo, las tendencias van a ir trayendo cambios en la comercialización porque, digamos, el consumidor va empujando esos cambios. Yo no creo, no imagino que productos como los antiparasitarios se comercialicen en supermercados. No fue algo que se haya planteado en ningún momento, al menos de los 20 años que yo hace que pertenezco a la industria, que se haya visto. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Raúl Reyes, CEO de Insectius, y Sofía Maglio, de Panacea desde Argentina. Gracias por compartir con nosotros este tiempo aquí en IberzoPropet. Os deseo a todos un buen día, que tengáis oportunidad de visitar los diferentes stands que están hoy aquí con nosotros. Así que gracias también por atendernos. Gracias. Gracias a ustedes.